Buenas tardes, mi nombre es Julio Venegas, soy docente de la sección preparatoria del Instituto Americano Leonardo da Vinci y hoy les voy a hablar del materialismo histórico. Muy seguramente todos hemos escuchado de este tema, pero bueno, a veces no nos ponemos a indagar un poco más sobre él. El materialismo histórico, ¿qué fue o quién fue su autor? Bueno, pues fue una persona llamada Karl Marx, o Marx como mejor se le conoce. ¿Qué era lo que Marx decía o pretendía postular como una de las principales ideas de su teoría? Bueno, pues él decía esta frase, que la historia de la humanidad es la historia misma de la lucha entre clases sociales. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues él se refería a lo siguiente. Según como el hombre produce, es como la sociedad de alguna manera se va a regir, se va a controlar, se va a dirigir. ¿A qué va con esto? Bueno, él hizo un análisis de la historia misma de la humanidad, como en su frase lo refleja, yéndose desde las comunidades primitivas. ¿Cómo eran estas comunidades primitivas? Bueno, pues que precisamente al ser ellas unas tribus nómadas, pues trabajaban por el bien de la comunidad. Es decir, no había como esa propiedad privada que hoy en día existe. La comunidad trabajaba por el bien de la comunidad. Más adelante, ese antecedente es lo que lo va a llevar a sentar las bases del comunismo y socialismo. Pero bueno, no nos adelantemos. ¿Qué pasó cuando el hombre era nómada pero se volvió sedentario? Cuando el hombre descubrió que asentándose donde había tierras fértiles, ríos, yacimientos de agua, pues que era más cómodo para él y más fácil la vida. Entonces pasa de ser nómada a pasar a ser sedentario. La misma agricultura lo orilló a que él empezara a acumular riqueza. ¿Cómo? Pues a través de lo que se iba produciendo en la misma tierra. Entonces ¿qué es lo que empieza a pasar? Que dentro de la misma dinámica social entre lo que son conquistas de territorios, asentamientos, pues obviamente va a empezar a surgir esta tendencia por querer expandirse, por querer tener más en cuanto a territorio. Esto va a llevar a que entre grupos empiecen a capturar esclavos y estos esclavos empiecen a trabajar las tierras de los que en ese momento iban a ser los amos. Entonces ahí vemos que cambia el modo de producción, ya no es el hombre para su comunidad como era en la comunidad primitiva, sino en este caso pues ya va a ser la relación amo y esclavo, es decir, el esclavo produce sin ningún derecho, sin ninguna paga y el amo es el que va a decir cómo se van a llevar a cabo las relaciones sociales y lo que esto implica, comerciales, políticas. ¿Por qué políticas? Porque pues obviamente va a empezar a generar rencores sociales cuando una tribu empieza a adquirir más poder, etcétera, todo lo que esta cadena conlleva. Con el paso del tiempo esto va a evolucionar también, el modo de producción va a cambiar. Cuando los grupos de esclavos, cuando las relaciones políticas, las relaciones geográficas empiezan a cambiar y ya vamos a hablar del señor feudal y el siervo. Es decir, el señor feudal va a ser aquel que tiene muchas tierras, extensiones enormes de tierra, y va a tener siervos. Los siervos van a ser sus trabajadores que a diferencia del esclavo van a tener mínimos derechos, van a tener mínima paga, pero aún así va a ser insuficiente. Entonces aquí vemos que cambia el modo de producción de esclavo amo a siervo señor feudal. Con el paso del tiempo esto también va a evolucionar. ¿Por qué? Porque va a llegar la revolución industrial. Y obviamente va a haber un cambio en toda la dinámica social. Las grandes urbes van a ser los grandes centros urbanos, donde el medio rural van a pasar las personas ahora a querer concentrarse en donde están los grandes capitales industriales, bien entendidos como las fábricas o lo que vienen siendo lo mismo, los medios de producción. Es decir, en este caso la relación va a cambiar de señor feudal a siervo a señor capitalista obrero, o mejor dicho en general como capitalista obrero. El capitalista es el que tiene los medios de producción, entiéndase fábricas, entiéndase capital monetario, y el obrero va a ser el que va a poner su mano de obra para poder producir. Y bueno, hoy con el tiempo Marx lo que decía es que esta relación desigual iba a llevar a muchas injusticias, como lo sabemos, sobre todo en la distribución de la riqueza, y eso pues que va a ocasionar pues que evidentemente haya conflictos sociales y sí, más adelante se va a dar la revolución industrial, perdón, la revolución francesa como consecuencia de esto, como bien Marx ya de alguna manera lo profetizaba. Y como lo seguía profetizando, que el mundo iba a cambiar, y sí, hoy en día hablamos de un paradigma globalizado, pero bueno, ese es otro tema, y generalmente el materialismo histórico, muy a grandes rasgos, se refiere a esta cuestión.